Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están bien? Se nota, qué bueno, qué bendición poder estar aquí otra vez. Cada vez que digo eso me acuerdo de un corito de también en mi adolescencia que decía, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. ¿Alguien se lo sabe ese? Estamos juntos otra vez, en unidad. Y puede aplaudir ahí. Algo nuevo va a suceder, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez. ¿Haciendo qué? Alabando al Señor. Amén. Gloria al Señor. Suenan estupendo ustedes. Pero sí, hoy, como ya mi esposa les comentó, vamos a tener un pequeño compartir. Y bueno, tuve este sentir en mi corazón de esta semana en los servicios de 3 semanas, hacer algo titulado Cenando con Jesús. Y hoy vamos a sentarnos a cenar con Jesús. ¿Verdad? En esta noche estamos un poquito más saludables, ¿verdad? Comernos vegetales, pero también hay bizcochitos, así que no se desanime, la manada pequeña, que también hay para todos los gustos y hay galletitas, quesos y todo eso, pero lo más importante no es el menú, sino es el poder conocernos más, el poder compartir el amor del Señor. Amén. Y bueno, y antes del alimento físico, claro está el alimento espiritual. Porque como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Ese es nuestro sustento. Y bueno, vamos a estar viendo una escena en la vida de nuestro Señor Jesús. Y vayan buscando en sus Biblias en Juan capítulo 21. Juan 21. Y mientras usted llega allí, como sabemos, Jesús, y los que están conmigo los domingos en la clase dominical, de verdad, para los que no saben, cada domingo a las 9 de la mañana antes del servicio principal tenemos nuestro estudio bíblico. Hay un grupo en inglés y un grupo en español. Nosotros aquí nos encanta escudriñar las escrituras porque estas son las que nos dan testimonio acerca de Jesús. Y en estos estudios vamos a través de diferentes libros de la Biblia, así como hacemos también entre semanas. Y en estos últimos, en estas últimas semanas estuvimos viendo el Evangelio de Juan. Entonces el domingo pasado tocaba el último capítulo de Juan, pero por causa del clima no nos reunimos temprano. Y dije, bueno, ¿sabe qué? Íbamos a desayunar con Jesús, pero en vez de desayunar vamos a cenar con Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Y ver una escena después de que Jesús fue crucificado. Sabemos que Él resucitó al tercer día, ¿verdad que sí? Amén. Y dice la palabra que Él se le apareció a muchas personas, después lo arreglo, y comenzando por las mujeres que fueron al sepulcro, pero en esta vez se le aparece a algunos de los discípulos masculinos. Así que sin más preámbulos, vamos a capítulo 21 de Juan. Me imagino que ya están ahí. Amén. ¿Ven? Y la palabra de Dios dice en el verso 1 en adelante: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Verso 2: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo,
y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Guau, guau, guau. Voy a hacer una pausa aquí, luego continuamos con el resto del capítulo. Como les decía, Jesús había sido crucificado todavía. Aunque hay algunas discrepancias o diferencias entre los otros evangelios y pero quiero que entendamos que cada uno de estos libros fue escrito desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Juan, quien escribió este evangelio, lo hizo muchos años después de lo que fue la vida de Jesús. Juan fue el último de los apóstoles que permaneció vivo, y cuando él escribió este evangelio ya él estaba bien ancianito. Él era bien joven cuando Jesús estaba en la tierra. Y bueno, cuando los apóstoles, ¿verdad? Hay un momento que habla de que Pedro y Juan fueron al sepulcro y vieron que estaba vacío, y luego Jesús se les manifestó. Pero en esta vez ellos aparecen volviendo a la rutina de la cual ellos tenían antes, lo cual es de entenderse. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que ellos estaban desanimados y se fueron otra vez al mundo, pero quiero que recordemos que Pedro, Juan y algunos de ellos, Andrés, ellos eran pescadores antes de que Jesús los llamara al evangelio. Ya Jesús no estaba ahí físicamente, entonces era natural que ellos iban a volver a hacer lo que ellos sabían hacer. Si por ejemplo usted o yo hemos estado sirviendo en el ministerio y el ministerio del cual fuimos parte se deshace, llega un momento que uno no sabe qué hacer y uno vuelve a lo que uno más conoce. Quizás alguno se dedicaba antes a la construcción o se dedicaba a plomería, o quizás se dedicaba a dar clases en la escuela, o lo que sea. Uno vuelve a lo que uno sabe. Entonces vemos estos discípulos que ellos todavía no habían recibido la gran comisión. Ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: bueno, voy a volver a la chamba, como dicen muchos de mis hermanos mexicanos. Voy a volver a mi trabajo. En algunos países dicen camelleo o algo así. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Ya entienden la onda de la que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos pasaron la noche entera pescando, pero no pescaron nada. Y dice en el verso 4 que cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces hay momentos en nuestra vida que uno trabaja y no ve el fruto, y a veces estamos tan enfocados en esos momentos de fracaso que no visualizamos al Señor que está allí en todo eso. Amén. No sé si eso le ha pasado a mí. Me pasa a veces que a veces nos enfocamos tanto en que las cosas no nos están saliendo bien. Estos hombres, luego de 3 años y medio con Jesús, ya no estaba allí. Me imagino que muchas cosas no tenían sentido y ellos estaban tratando de buscar una normalidad, pero aún en esa búsqueda las cosas no le estaban saliendo bien. Y es como estar en un túnel oscuro donde uno no ve la salida. Y hay veces que como ellos estaban de noche, así nosotros, y quizás algunos están en este momento en una noche oscura,
no sabiendo que Jesús está allí esperándonos a la orilla del mar, como lo hacía con ellos. Y Jesús, cuando estaba allí, les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Amén. Qué interesante como Jesús le llama: oigan, mis hijitos, ¿tienen algo de comer? Una de las cosas de nuestro Jesús es que Él es tierno. Y no importa qué tan grande uno sea, para Él somos sus niños. Amén. Y en ese momento vemos la ternura, la compasión con la que Él les llama. Pero miren la pregunta que Él les hace: ¿tienen algo de comer? Yo recuerdo cuando Jesús, ahí también en Juan, se le aparece a la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob, y Él le pide de tomar a ella. Hay veces que Jesús, Él nos hace preguntas que quizás no parecen tener sentido, y en ese momento Él les pregunta a ellos si tienen algo de comer, y me imagino que con una voz quizás molesta ellos les respondieron no. Y no está escrito en la Biblia, pero a lo mejor se decían: pero ¿y quién es este hombre preguntándonos de comer? ¿Será algún vagamundo o alguien que anda ahí nada más buscando lo que no se le perdió? Pero Jesús no se queda ahí. Él les dice, verso 6: echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow. Otra vez les suena familiar. Cuando Jesús encontró a Pedro la primera vez, ocurrió algo muy parecido. Pedro toda la noche no había podido pescar ni siquiera un pececito. Y Jesús le dice: tira la red del lado derecho. Y también pescaron tantos peces que no podían alar la red de tan pesada que estaba. Entonces yo imagino que en ese momento se le prendió un bombillo, y dice en el versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, un paréntesis, ¿quién era este discípulo a quien Jesús amaba? Bueno, pues fue nada más y nada menos que el escritor de este evangelio, Juan. Él mismo, no sé si ustedes alguna vez han pensado: yo soy el favorito de Dios. Aunque un secreto, Dios no tiene favoritos. Amén. Lo siento de reventar su burbuja. Amén. Pero si usted se quiere decir: yo soy el favorito de Dios, amén, eso entre tú y el Señor. Yo creo que Dios tiene suficiente amor para todos. Amén. Juan, él se apodaba a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y a mí siempre eso me ha llamado la atención. Entonces Juan le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Wow. Y Simón Pedro, él era como medio volar, ¿verdad? Él de volar. Dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Él no podía esperar que la barca ni siquiera llegara. Mire cuántas veces a nosotros a veces se nos invita, como hoy que hemos recibido una invitación, y qué bueno que ustedes atendieron esa invitación. Pero hay gente que se le invita y o ponen excusas, o vienen arrastrando los pies. Mire, hermano, yo no sé usted, cuando a mí me invitan a una fiesta, a una boda, yo me siento honrado. Digo: wow, me pensaron en mí. Y uno busca su mejor
vestimenta y se pone su mejor perfume o colonia y va para allá. ¿Cuánto más cuando el Señor se aparece a nosotros? Gloria a Dios. Mira, yo sueño y oro al Señor de que cada uno de nosotros vengamos corriendo cuando haya una reunión, Gloria a un Dios. encuentro, que Amén. vengamos con alabanza, como dice Ya. el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. Mire que desde allá vengan danzando, mire, aunque le digan loco, amén. Nuestros hermanos de al lado son bien tranquilos y una vez tuvimos un servicio unido y yo he pensado dentro de mí, a los hermanos del camino dirán, wow, pero esta gente son bien tranquila y una música bien, y nosotros a veces somos un poquito más calientes, ¿no? ¿Verdad? Por esa sangre latina. Así que vamos a usar eso para el Señor, amén. Cuando yo le digo siempre, esto no es un funeral. Aleluya. Esto no es mire, estas paredes no se van a caer si uno grita fuerte un gloria a Dios. Amén. Si usted dice un amén fuerte, si usted diga, mira, yo estoy de acuerdo, pastor, con la Gloria a palabra. Dios. Y cuando alabamos, levanta tu voz, Amén. mira, salte de la banca y danza y haz lo que sea. Mire, si antes en el mundo nos Amén. revolcábamos Bendito Dios. como yo no sé qué, como una gallina sin cabeza, ¿cuánto más para el Señor? Mira, Pedro no le importó, él agarró la camisa y se tiró nadando detrás del Aleluya. Señor. Y dice que los otros discípulos, verso 8, vinieron con él a la barca y arrastrando la red de peces, Wow. pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dijo Jesús, verso 10, traigan de los peces que acaban de pescar. Imagínense, uno pensaría, wow, el Señor está resucitado. Yo me imagino que su ropa resplandeciente y esa gloria y él quizá él va a dar un mensaje pero vemos a Jesús cocinando para sus discípulos. Wow. ¿Usted se imagina el Señor, el que creó los cielos y la tierra, el que te dio vida a ti y a mí, y que también murió en la cruz por nosotros? Aquí lo vemos con tanta humildad, Wow. haciendo un barbecue para sus discípulos, con la parrilla y a mí, yo sé que aquí, hoy no tenemos la parrilla, aunque está ahí afuera la pileta, pero se la debo para otra vez. Amén. Yo anoche decía que pensé traer pescado y así como impresionarlos, pero no me dio tiempo, se los debo. Pero vemos a Jesús, ya tenía todo listo. Porque cuando ellos pensaban que se iban a ir con las manos vacías, el Señor tenía provisión de un banquete para sus discípulos. Y dice que subió Simón Pedro, verso 11, y sacó la red a la tierra y estaba llena de peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Wow. Les dijo Jesús, vengan y coman. En algunas versiones decían, vengan a desayunar. Hay veces que nosotros estamos en una situación y decimos, yo quiero que alguien me dé una palabra y la palabra es buena y es necesaria, o a veces pensamos que este discurso y hay veces que lo único que necesitamos es sentarnos a la mesa con Jesús. Amén.
Jesús le dijo a sus discípulos, ven, vamos a desayunar. Lo primero que pensó. Hay veces que nosotros nos sentimos en un estado de ánimo, ¿verdad? A veces malhumorados o nos sentimos, no sé, y a veces lo único que uno necesita es tomarse una siesta o comerse algo. Amen. Yo no sé, como el anuncio, no sé si ustedes lo han visto de los chocolates Snickers, que dice que uno no es uno mismo cuando tiene hambre, ¿verdad? Y dice, cómete un Snickers, ¿verdad? A veces uno sentarse y comer una comida es a veces lo que uno necesita, o descansar. Yeah. Cuando uno no descansa, eso deteriora nuestra salud física y emocional. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, en Primero de Reyes, luego si quieran leer esa historia, dice que él se fue lejos y decía, Señor, yo no quiero ni quítame la vida. Y el Señor no fue y le dijo, ay, sí, pobrecito. No, el Señor le trajo comida y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hay momentos en que el Señor nos dice, mira, tú lo que tienes es que descansar y aliméntate y sigue hacia adelante. Aleluya. Cosas tan sencillas. Nosotros muchas veces queremos complicar las cosas de Dios y sobre espiritualizar las cosas. Hubo una vez que cuando yo era más joven de lo que soy, no solamente mi esposa era adolescente hace poco, yo también. Eso fue el otro día. A veces mis hermanos de mi edad y yo nos juntamos a compartir anécdotas, ¿verdad? Historias que han sucedido en las iglesias, y cuando uno ha crecido en la iglesia son tantas las historias que uno puede contar. Y una hermana estaba contándonos de una señora que supuestamente se le estaba manifestando un demonio, ¿verdad? Estaban en un servicio y ella estaba haciendo mucho escándalo. ¿Sabe? A veces cuando hay gente que viene a una reunión y están interrumpiendo o causando disturbios. Yo he visto muchísimas personas así. Y esta mujer, no sé si era cristiana o no, pero ella estaba y corría para acá y corría para allá, y el pastor comenzó a reprenderle los demonios. Y nada que salía, y eso era que si el pastor, después los ancianos, luego vino la esposa del pastor y también fue a reprenderle, y la mujer que supuestamente estaba endemoniada le dio una bofetada a la esposa del pastor. Y la esposa del pastor dijo, ajá, es así. Entonces comenzó a caerle galletas y que si los ancianos, y eso fue un show. Un tremendo, como dice, un revolú. Diga conmigo, revolú. Un revolú, eso es como un desorden, ¿ok? Y una señora muy sabia en la iglesia, una ancianita, con su vocecita bien así, bien suave, fue y se le acercó a esta mujer y le dijo, mi hija, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y la mujer, que todo el mundo la estaba reprendiendo, le dijo, que me den algo de comer y un par de zapatos. Wow. Todo ese show, obviamente no estaba bien de la mente, pero no todo es un demonio. Amen. Tenemos que usar la sabiduría. Mire, por esas puertas van a venir personas con hambre, hambre física. Una persona yo no sé usted, pero a veces yo con hambre puede ser la mejor predicación, a veces no me puedo enfocar bien.
usualmente yo no desayuno los domingos porque no me da tiempo y además no me da mucho apetito cuando voy a predicar. En las mañanas sobre todo. Hoy sí yo comí. Pero en los domingos en la mañana a veces tomo café o solamente agua. Pero han habido veces que he estado dando la clase y me he sentido así y alguien a veces me lleva uno de esos protein bars, ¿verdad? Y eso me ayuda y después tengo más energía, ¿no? Pero por ahí van a venir personas que no han comido ni uno ni en 2 días. Personas que quizás no es que estén endemoniadas, pero a lo mejor están desbalanceadas de aquí. Yeah. Que no tienen sentido y van a estar interrumpiendo. Pero necesitamos tener el amor y la compasión Amén. de Jesús para manejarnos. Así es. Porque aquí todos son bienvenidos. Y cuando digo todos, también los que son medio loquitos, también los que son medio escandalosos. Yeah. Y necesitamos tener sabiduría en cómo manejarlos, porque el ser humano, hay todo tipo de gente. Y este lugar es un lugar de restauración, un lugar de amor, un lugar de sanidad. Así que, amado, prepare su corazón para recibir y amar a esas personas cuando el Señor los venga. Entonces, Amén. Jesús le dice a estos hombres, quizás desanimados, quizás como se sentían, vengan y coman. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién tú eres, porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús, verso 13, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Entonces, ya cuando comieron, ahora sí. Ahora Jesús va a tratar con un asunto pendiente. Verso 15. Jesús dijo a Simón Pedro, ¿se acuerdan de Simón Pedro? Quien había negado a Jesús la noche que Jesús fue arrestado. Aquel que le había dicho al Señor, Señor, yo hasta si tengo que morir contigo, yo iré contigo hasta el final. Y Jesús le dijo, ay Simón, te digo de ciertamente que el gallo no habrá cantado 2 veces antes de que me hayas negado 3 veces. Y el Señor, y si Pedro le dice, Señor, jamás te negaría. Y ustedes ven esos memes que a veces lo miran así, Simón. No, espera, y así mismo fue. Imagínate lo mal que él se sintió cuando escuchó el gallo cantar, aunque hay quienes dicen que no era un gallo literalmente hablando, sino que Jesús se estaba refiriendo a la hora de la noche, y eso es un mensaje para otro día, que le llamaban los cantares de los gallos, ¿verdad? Que en ese tiempo no existían las horas como tenemos hoy día, sino que era en el día la hora primera, segunda, hasta la hora 12ª, y luego estaban las vigilias de la noche. Eso es otro tema, pero el punto es que antes del segundo canto del gallo ya Pedro había negado a Jesús 3 veces, y eso estaba ahí pendiente todavía, porque Pedro, él amaba a Jesús. Yo no tengo la menor duda, él era a veces medio volado y tenía sus defectos, pero él quería mucho a Jesús y tenía que sanar. Entonces Jesús lo saca aparte y le dice a Simón Pedro, y estoy en el verso 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Existen tres interpretaciones o tres interpretaciones diferentes a esta pregunta. Según los estudiosos de la palabra, en el original griego, es una pregunta un poco ambigua, o sea, puede tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, puede significar: me amas más que amas estos pescados o la pesca. Segunda interpretación: me amas más que a estos discípulos, o sea, me amas más a mí que amar a estos discípulos. Y la tercera interpretación, que es la más que se acerca, es: Jesús le estaba preguntando: ¿me amas más que lo que estos discípulos me aman a mí? Y basándonos en cómo es Pedro siempre quería ponerse adelante, siempre quería mostrar que él era el mejor. Es probable que él pensaba que él amaba a Jesús más que los discípulos, los demás discípulos amaban a Jesús. Entonces le hace esa pregunta: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Mire, a veces no podemos amar perfectamente, pero tenemos un llamado de parte de Dios. Porque Jesús llamó a Pedro no a pescar peces, Él lo llamó a ser pescador de hombres. Amen. Y era importante, era necesario que Pedro recordase quién es Él ahora en Jesús. Sí, yo sé que en español, en nuestra Biblia, dice, el Señor le pregunta: ¿me amas? Y Pedro dice: sí, tú sabes que te amo. Pero en el original griego eran dos palabras diferentes. Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿tú me agape a mí? El agape significa un amor divino, es un amor sublime y perfecto. Ese es el amor agape. Existían tres niveles principales de amor agape. O sea, en el idioma griego estaba la palabra agape. Luego era el amor fileos, de ahí que viene la palabra filial, familia, que es un amor de amistad o amor de hermanos. Y luego está el amor eros, que de ahí viene la palabra erótico, ya es un amor más carnal, una atracción física, ¿ya? Entonces es importante entender esos tres niveles de amor en el idioma griego: agape, que es el más sublime; fileos, que es el amor entre familia, amigos; y está el amor eros, que es de donde viene la palabra erótico, ¿ya? Entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿tú me agape? Y Pedro le contestaba: Señor, tú sabes que yo te fileo a ti. Es como decir: Pedro, tú me amas. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. ¿Ok? Para entenderlo mejor en español. Y Jesús le dice: aún así, apacienta a mis corderos. Tú tienes un trabajo que hacer, Simón Pedro. Pero Jesús no se queda ahí. Otra vez le pregunta, la segunda vez, verso 16: Simón, hijo de Jonás, ¿me agape? Y Pedro le respondió: Señor, si tú sabes que te fileo. Y le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, verso 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Imagino que él se recordó de esas 3 veces que él negó a Jesús. Y al final vemos que él ya de una manera más humilde, el que antes decía, sí Señor, yo esto, sí Señor, al final dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabías que te iba a negar, tú sabías que te iba a fallar, tú lo sabes, pero sé que tú sabes también que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y sigue diciendo Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, en otras palabras, tú ibas y venías a donde querías. Pero cuando seas viejo, vas a extender las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dice Juan en el verso 19 que esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Recordemos que cuando Juan escribió este evangelio, eran unos 50, 60 años después de que ocurrió esto. Ya Pedro había muerto, o sea que Juan pudo ver cómo Pedro murió. Y según los datos históricos, Pedro, él fue ejecutado por crucifixión. Y según dicen, cuando él iba a ser crucificado, él no se sintió digno de morir como murió Jesús. Y le dijo a los ejecutores que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Él extendió sus manos, fue llevado a donde él no quería. Pero miren lo hermoso de esto, que cuando estamos en Jesús, nuestra muerte glorifica al Señor. Mire, si nosotros somos fieles hasta el final, tu muerte no será tu derrota, tu muerte será tu victoria. Amén. Porque habrás ganado la batalla. Así que no tires la toalla, iglesia. Sigue firme hasta el final. No importa qué edad tienes, ni a qué edad viniste al Señor, de ahora en adelante tú puedes servir. Amén. Yo recuerdo que les he contado un poco de mi testimonio en cuanto a mi padre biológico. Él por muchos años le huyó al Señor. Él tenía veces que iba a la iglesia y después se iba y no quería saber más de iglesia. Y yo le oraba cuando ya yo era adolescente y estaba muy metido en las cosas del Señor. Yo le lloraba al Señor, que ya mi papá estaba avanzado en años. Él me tuvo a mí a los 60 años. O sea que cuando yo era adolescente, mi papá ya estaba en los 70 y tantos. Y con muchas doladas. Yo a veces me ponía a jugar recio con él. Y él me decía, muchacho, ¿tú crees que yo estoy joven? Porque imagínate, ¿verdad? Y yo le invitaba a la iglesia. Y él siempre decía, otro día. Y yo recuerdo que una vez yo con lágrimas decía, papi, pero ven, vamos a la iglesia. Y él no quería. Y pasando los años, ya cuando él estaba en los 80 y tantos, él casi le amputaron la pierna. Ya él estaba sufriendo, él sufría de diabetes, presión alta, problemas de la circulación. Y en ese tiempo, cuando él tenía 86 años, fue cuando yo fui ordenado como pastor la primera vez. Yo tenía 26. Y recuerdo que el día siguiente él me dijo, bueno, tengo un hijo que ya no es solo doctor, sino que también es pastor. Yo tengo que arreglármelas con Dios. Y yo le dije, claro que sí, tienes que hacer las paces con Dios. Y él comenzó a ir a la iglesia conmigo. Yo estaba viviendo en New Jersey y desde que me mudé para New Jersey, mi papá, él andaba detrás de mí. Yo fui el menor y él no quería estar lejos de mí. Bueno, y también de mis hermanos, pero yo era el más
cercano a él. Iba conmigo a la iglesia, luego pasaron 5 meses y yo lo bauticé en las aguas y nunca había visto a mi padre llorar, y lo vi llorando y rindiéndole su vida al Señor y diciendo que él quería ser diferente. Y esos últimos 3 años de su vida, él falleció a los 89. Él le fue fiel al Señor. Yo le regalé su Biblia y él andaba con su Biblia para arriba y para abajo. Y qué glorioso como él murió. Porque fue tal y como yo se lo pedí al Señor. Y él le dio gloria al Señor con su muerte. Porque no solamente estaban mis hermanos, estaban sus amigos, y muchos de ellos no conocen del Señor. Y yo le pude dar testimonio de que yo sé dónde él está, porque antes de él cerrar los ojos, yo le pregunté: papi, ¿usted está listo para irse con Jesús? Y él me dijo: sí. Y yo le digo: pues váyase en paz, que nosotros vamos a estar bien. Y así quedó dormido en su cama, rodeado de no todos sus hijos estábamos ahí, pero estábamos una parte, y cantando alabanzas al Señor. Él se durmió y esa tarde dio su último suspiro y se fue con el Señor. Y luego en su funeraria yo pude, claro, yo estaba muy emotivo porque, ¿verdad? O sea, uno es humano y todavía a veces pienso en él, y eso es natural, amados. O sea, si usted ha perdido un ser querido y a veces le da, eso es normal. No significa que uno esté así, amargado, pero es que yo a veces me emociono porque le doy gracias a Dios por haber escuchado mis oraciones de joven. Y en esa funeraria yo llevé mi guitarra y yo les dije a toda la familia, a mis hermanos, que yo puedo imaginarme a él sonriendo y lleno de luz ante la gloria del Señor, donde allá no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, donde hay una mesa preparada. Mire, si usted cree que aquí tenemos manjares, imagínese la mesa que hay en el cielo. Mire, allá tú puedes comer y no te vas a engordar. Thank you, Jesus. Ni hay diabetes, ni presión alta. Así Amén. Amén. Y qué lindo es que la muerte de un justo puede traer muchos a la vida. Entonces a Pedro Jesús le dijo: sígueme. Y bueno, y quiero terminar con estos versos. Volviendo, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, Pedro se estaba refiriendo a Juan, que venía de lejos. Y Pedro le dijo: Señor, ¿y él? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. En otras palabras, Pedro, no te enfoques en la vida de otros, sígueme tú. Así mismo nosotros, mire, como decía una maestra mía, atienda tu cartón, enfócate de tu relación con el Señor y síguelo a Él. Este es el discípulo, verso 24, salté un verso. Verso 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría.
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si Él quisiera que Él quedara hasta que Cristo volviera, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ese es Juan dando su firma de que este testimonio es real. Y en el verso 25, y con esto concluyo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Wow, qué tremendo eso. Jesús hizo tantas cosas que en el mundo no habría espacio para todos los libros que se pudieran escribir. Pero así de glorioso es el Señor. Amén. Así que hemos sido invitados a la mesa, amados. Así que ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Quiero que gobiernes mi vida, Señor. Sí, Señor. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, gracias. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida, Señor. Y nadie llega al Padre si no es por ti. Padre, mi oración en esta noche es que tú nos ayudes a ser ese reflejo de tu amor. En un mundo, Señor, donde hay tanta oscuridad, tanta maldad, Señor, tanta violencia, padres que se levantan contra sus hijos, hijos contra sus padres, y madres e hijas que también están a la guerra, Señor. Familias divididas por temas de política, por temas de ideología, Señor. Padre, mete tu mano y úsanos, Señor, como instrumentos para traer paz y sanidad a un mundo que se muere de dolor, Señor. Padre, pero primeramente restaura a tu iglesia. Sana tu iglesia, Señor. Yo oro, Padre, por aquellos que todavía andan caminando en oscuridad. Que tú, Señor, tenga misericordia de ellos. Ten misericordia de nosotros también, porque hay veces que nos enfocamos en tantas cosas que descuidamos el llamado primordial, que es el de caminar contigo y el de apacentar tus ovejas. Señor, yo te presento, Señor, a tu iglesia. Padre, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos forme, Señor, nos capacite para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por los alimentos que vamos a compartir, Señor. Padre, que sean santificados. Y Padre, que cada día caminemos más y más cerca de ti, Señor. Padre, yo te lo pido en el poderoso y santo nombre
de tu Hijo Jesucristo. Toda la iglesia decimos amén y amén. Gracias, Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor y su favor. Que el Señor alce hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Así que salúdense los unos a los otros y seguimos en el gozo del